Vamos a dar comienzo a la segunda sesión de este congreso, que se divide en dos partes: una presentación de las últimas novedades bibliográficas del proyecto y una segunda parte en la que vamos a entablar una mesa de debate sobre el presente y futuro de este campo de estudio historiográfico, ¿no? Empezamos por el de los tráficos mejor. Vale. Pues en primer lugar vamos a hablar de este libro, El desarrollo del tráfico esclavista en la modernidad, siglos XV y XIX, que es el último que se ha publicado por el proyecto de I+D, del CATRAT, con fecha de 2024, está recién aparecido, lo coordinamos el doctor Fernández Chávez y yo mismo, y es fruto de una serie de actividades y de seminarios que se celebraron hace un par de años, si no me equivoco, y bueno, el proceso editorial se ha dilatado un poquito, pero ya está en la calle. Mi compañero va a decir algunas cosas y luego yo continúo. Pues tomando la palabra de mi compañero, voy a decir algunas cosas, todas relativas al libro. Bueno, el libro lo que tiene de virtud, si se puede destacar, para mí quizá la más importante, es la relativa a la historia comparada. Es decir, el libro trabaja con la cuestión de la trata, la cuestión de los tráficos esclavistas, desde varios puntos de vista, y para ello se utiliza, o se han reunido más bien, a distintos profesionales de otras latitudes que no son solamente España. Así que tenemos compañeros de México, compañeros de Chile, Argentina en algún caso también, aunque esta persona trabaja, es autora con el compañero de México, y se busca, y Canadá también, y se busca establecer, digamos, cuáles son las coordenadas de la trata de esclavos desde un momento muy incipiente, cuando hablamos del mundo africano, la presencia portuguesa en Arguín, a lo que me estoy refiriendo, un artículo, o capítulo, mejor dicho, publicado por Ivana Elbel, que es una persona que ha trabajado estos temas con bastante profundidad, y luego vamos pasando hacia otras tratas o tráficos, desde el mundo africano hacia América. También consideramos la exportación de textiles, sobre todo textiles de color azul, desde Filipinas hasta África, un experimento que se hizo en el siglo XVIII para poder insertarse los españoles en los tráficos esclavistas desde África, cuestión, por cierto, que no tuvo mucho éxito, hay que decirlo. O también la trata intraamericana, desde el punto de vista de un compañero chileno, Ignacio Choca Saldías, que trabaja a principios del siglo XVII con la introducción de esclavos desde lo que hoy sería Buenos Aires, más o menos, esa zona, hacia el altiplano boliviano y lo que hoy sería Chile. Estos son algunos de los ejemplos. Hay otros trabajos que se refieren a, como digo, sobre todo a la trata africana en más lato sensu, y que van desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, XIX entrado. E incluso tenemos también la presencia de familias, incluso esclavas, en explotaciones religiosas, estudiados para Colombia por Alberto José Campillo Pardo. Esto es un tema muy interesante y que enlaza con la cuestión social que hemos visto esta mañana precisamente. Y luego también tenemos compañeros de Portugal que de nuevo hacen una aportación desde el punto de vista del enfoque de los puertos del norte de Portugal, su participación en la trata, y no estamos hablando solamente de Lisboa, sino Oporto fundamentalmente, pero también los antepuertos de Oporto, Miragaya, etcétera, Vilanova de Palmela, que son también protagonistas de estos tratos, de estos tráficos, y que tienen un rol secundario, pero importante, y que debe ser estudiado en esta cuestión. Es la trata, por tanto, aquí la protagonista, los grandes tráficos, los números, pero también las personas. No estamos hablando, por tanto, de una historia social en un sentido estricto, como a la que se han dedicado otros libros que hemos podido editar, algunos de los cuales se encuentran en la columna de mi izquierda. Y también aquí se habla de capitanes, de marinos, que tienen una relación no puntual, pero sí irregular, pero continuada en el tiempo con la trata, el trabajo de Montserrat Cachero Vinuesa, o también algo que a todos les sonará si han estado esta mañana, como la presencia, o más bien el papel, el rol desempeñado por los esclavos en las galeras, en un momento muy concreto, muy puntual, que es el que estudia para la Galera Real nuestra compañera Teresa Peláez, aquí hoy presente. Por último, hay que mencionar una cuestión relativa a uno de los máximos intereses que tenemos como proyecto de hace tiempo, que es la cuestión de la historia comparada y conectada. Entonces,
tratamos de comparar y conectar todos estos espacios geográficos que estamos aquí comentando, que van desde la Europa continental, la fachada de la península ibérica, África, Filipinas, América, trata intraamericana también, el mundo mediterráneo a través de las galeras, pero también nos interesa comprender todo esto en la larga duración y entender, y esto es fundamental, la especificidad histórica de cada uno de estos momentos. Por eso, aquí tenemos trabajos que van desde el 15 hasta el 19. Y lo digo porque el último de los trabajos que se puede encontrar aquí es el de Martín Rodrigo Alarilla, que es un compañero de la Universidad Pompeu Fabra, ¿no? Sí, y que él trabaja sobre un tema que a mucha gente le es más conocida o le es más cercana, y es el papel que la fundación de algunos bancos o grandes empresas en el siglo XIX español tuvieron, o más bien en la esclavitud y la trata tuvo en la fundación de estas empresas, y como algunos grandes empresarios o grandes capitalistas ya de una Europa, de una España, perdón, mucho más contemporánea, pues tuvieron una relación directa o indirecta, según fuera el caso, con la trata de esclavos. Sobre todo ya no estamos hablando del 18, estamos hablando fundamentalmente del 19, un momento en el cual la trata pues se transforma enormemente, es perseguida, prohibida por los ingleses, luego esto se extiende por el Atlántico, es perseguida, pero aún así, precisamente por su característica de ser algo, digamos, ilegal, de contrabando a nivel internacional, generaba enormísimos lucros. Y esto, como digo, es abordado en este último capítulo del libro. Tanto el perfil de estos tratantes de ese mundo atlántico del 19 y luego su reinversión de capitales ganados tanto en América como en España, hasta irnos hasta la trata en Arguim, en los primeros años fundacionales en el 15 de la presencia portuguesa en la zona, nos están haciendo comprender este fenómeno en una larga duración y en sus, características principales, las cuales evolucionan en el tiempo y tienen que ser estudiadas y aproximadas desde su propia especificidad. De ahí, precisamente, que hayamos pensado en un libro que abarque, como digo, todos estos temas y todos estos espacios geográficos y también económicos. Es una cosa complicada, se podrían haber añadido más territorios, se podrían haber añadido a otros profesionales. Bueno, no nos interesaba tanto eso, sino simplemente al menos ofrecer una muestra en torno al mundo, sobre todo ibérico. Es decir, aquí pues no hay trata inglesa, no hay trata francesa, pero porque primero el proyecto no trabaja esas tratas y segundo porque no somos capaces de ampliar tanto el abanico. De hecho, quizá la trata ibérica es la menos estudiada de todas y especialmente la cronología que nosotros manejamos, que es el siglo XVI, la más maltratada de todas, fundamentalmente por la letra, pero no por falta de documentación. Y ya voy acabando esta presentación, no me gusta extenderme en este tipo de actos, pero al menos ir a lo fundamental. Se ha venido comentando en muchos medios de comunicación o por algunas personas que esta historia no se conoce. Bueno, sí que se conoce. Lo que falta es investigación, eso sí puede ser, pero también falta lectura. Entonces, en la medida en la que nosotros somos responsables como investigadores principales de un proyecto de investigación, pues tratamos de avanzar en el conocimiento, de ofrecer, como digo, estas perspectivas que no sean solamente algo concreto, muy, muy definido, sino abrir a lo máximo posible, tratar de comparar y difundir. Y de ahí este acto de presentación. Creemos que es la única manera de verdad conocer las cosas. Más allá de quejarnos o de lamentarnos por un desconocimiento o supuesto desconocimiento, lo que hay que hacer es actuar para conocer mejor. Y esto solamente se hace de una manera: investigación, 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 archivo, publicación y debate científico. Y con esto les dejo debate científico. Todo lo que no sea un debate científico, bajo nuestro punto de vista, está muy bien, es necesario, pero no nos interesa en tanto en cuanto lo que nos interesa es avanzar en el conocimiento fundamentado de una forma metodológica seria. Y humildemente consideramos que los trabajos aquí reunidos cumplen con esos estándares de seriedad científica básica, si no los habríamos publicado, se lo puedo asegurar, y en eso seguimos trabajando. Así que yo por mi parte, si tú quieres añadir alguna cosa más. Sí, realmente nosotros, desde que empezamos a trabajar esto hace 20 años, nos hemos movido siempre en el estudio de la historia de la esclavitud fundamentalmente sobre dos ejes. Uno que tiene que ver fundamentalmente con la reconstrucción social, la historia social, con su base demográfica, y por otra parte el estudio de los tráficos esclavistas, partiendo del principio que ya Domínguez Ortiz y Verlinden en los años 50 pusieron de manifiesto que sin trata básicamente la esclavitud se acaba y no hay esclavitud.
Por eso hemos ido desarrollando paulatinamente líneas de trabajo tanto en el ámbito de la historia social como en la perspectiva del tráfico de esclavos, que es el que alimenta y el que conserva o multiplica o no la población esclava. Este libro último es precisamente un libro dedicado al estudio del tráfico. Y también para hacerlo hemos hecho algo que desde nuestro punto de vista es fundamental en el ámbito de la investigación científica y universitaria, que es trabar contacto con los especialistas en el tema, con otros grupos de investigación, nacionales o extranjeros, y colaborar con ellos. Por eso no es casual que este libro se abra con un capítulo de Ivana Elbel, porque Ivana Elbel, aunque es una historiadora que trabaja en Canadá y no es muy famosa, sin embargo tiene un trabajo que se publicó en los años 90 en el Journal of African History, que es el trabajo seminal y fundamental que explica los primeros 60-70 años del tráfico negrero, cuando el tráfico desde África se dirige hacia la península ibérica antes de que los flujos empiecen a ser desviados en la década de 1520 hacia el Caribe. El trabajo de Ivana Elbel es absolutamente fundamental, además inigualable por la calidad metodológica y documental sobre la que está construido. Y por eso quisimos que en este libro sobre el desarrollo del tráfico esclavista ella fuera la que escribiese el primer trabajo, que como decía Manolo, se refiere al comienzo, a esa factoría de Arguim. Arguim es un cacho de tierra literalmente enfrente de lo que hoy es Mauritania, un sitio hoy inhabitado e inhabitable porque además hoy ya no hay agua potable, pero donde los portugueses construyen una factoría desde la que conectan con las rutas comerciales transsaharianas, y hacia esa factoría en la costa realmente es una isla, una península, un sitio digamos defendible frente al continente. Desde ahí los portugueses desvían las rutas del tráfico del oro que cruzaba el Sáhara en las caravanas y del tráfico de esclavos negros que vienen de regiones más al sur. Arguim juega un papel determinante en la historia de la trata porque cuando se empieza los primeros barcos, vamos a decirlo de otra forma, los primeros barcos negreros como tales, con contingentes importantes, estamos hablando de contingentes de 80, 100, 120 personas, 120 esclavos, que son enviados de forma directa desde África al Caribe. Eso sucede a partir de 1519, 20, 21. Eso se hace desde Arguim. Y por eso consideramos que Ivana Elbel, que es quien mejor conoce eso, debía, con todo lo que su investigación había progresado, escribir este primer capítulo sobre Arguim. Luego realmente este libro comienza con el comienzo de la trata negrera hacia América, ¿no? Y a partir de ahí se extiende en el tiempo. La cronología larga precisamente pretende poner de manifiesto la continuidad, pero también las transformaciones que supone este tráfico. La colaboración con Ivana Elbel, la colaboración con el grupo del profesor Martín Alarilla de Barcelona, que ellos estudian en el siglo XIX, y con otros colegas de otras universidades, es otro principio fundamental de la investigación científica que nosotros intentamos practicar y que aquí reivindicamos. O sea, no hay investigación si esa investigación no culmina en la publicación, en la discusión científica y en la puesta en común. Y para eso hace falta la colaboración entre los investigadores y los proyectos de investigación de los distintos países, universidades, donde hay gente que trabaja un tema. Eso es un principio fundamental de la investigación y además debe basarse en el respeto y en la valoración mutua, cada uno adoptando las perspectivas, los enfoques, obviamente, que estime oportunos. Bueno, por eso este libro entendemos que es una aportación relevante en esa vertiente que es la del tráfico. Pero hay otra vertiente que, insisto, son distintas pero van de la mano, que es el de la historia social. Y en ese sentido hay otro libro. Sí. No, empieza con el de las esclavas y sigue Javier porque tiene más enjundia. Bueno, este libro se titula Esclavas, horras y libres, historias de mujeres en los mundos ibéricos, siglos XVI-XIX. Lo coordinamos el profesor Pérez García, Eduardo Franza Paiva y Manuel Fernández Chávez y yo. Es un libro que nace fruto de un congreso que se celebró en finales de septiembre de 2022
que forma parte también del convenio de colaboración interinstitucional que la Universidad de Sevilla tiene suscrito con la Universidad allí Federal de Minas Gerais de Brasil. Es el resultado ya de más de una década de colaboración entre ambas instituciones, con ya pues prácticamente más de 10 actividades ya, ¿no? De congreso, de movilidad docente. Y este congreso giraba en torno a la mujer, pero no desde una posición, por supuesto, de ¿cómo decirlo?, de sumisión, ni tampoco como cierta historiografía está tratando de situar a la mujer, a las minorías, que prácticamente parecen que son superhéroes. Es decir, la mujer dentro de su historicidad y de su especificidad territorial. ¿Por qué? Porque en este trabajo se encuentran artículos sobre la península ibérica, por supuesto, la América española, Brasil y también la India portuguesa. Es decir, es una historia global, o al menos de los mundos ibéricos, en torno a la mujer. Está compuesto por 21 capítulos, con historiadores de Brasil, España, Italia, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos, y se divide en 4 ejes. El primero, un eje historiográfico de 2 artículos, uno firmado por el profesor Pérez García, en el que realiza una arqueología absolutamente necesaria sobre la historiografía de la esclavitud en España en torno a la figura del padre de la misma, Antonio Domínguez Ortiz. Aquí podrán encontrar qué fuentes, qué referencias empleó don Antonio para ese trabajo seminal sobre la esclavitud en Castilla, que se publicó en 1952, pero que en realidad ya había dado sus primeras notas en El Orto y Ocaso, el libro, bueno, que sigue constituyendo uno de mis favoritos, que lo publicó en 1946. Es decir, esta historiografía tiene ya más de 7 décadas, se dice pronto, entonces no ha tenido o no ha dejado de tener continuidad. A continuación tenemos un trabajo de Eduardo Franza Paiva, en el que realiza también un utilísimo y pertinente capítulo en torno a la historiografía brasileña. Es decir, cómo la historiografía brasileña ha situado a la mujer en contextos esclavistas, y hace un recorrido absolutamente pertinente en cuanto a la historiografía brasileña se planteó cosas que el resto de historiografías del mundo solo ahora estamos empezando a colocar, a situar en el debate historiográfico. A continuación vienen otra serie de artículos, o de capítulos de libros, mejor dicho, en torno a historias comparadas conectadas, historias sobre la maternidad, que es el que hago yo, historias sobre mujeres concretas, o sea, historias microhistóricas, ¿no?, de mujeres que realizan viajes transoceánicos, que dirigen negocios, mujeres en la literatura también, que lo firma Diana Berruezo. A continuación vienen una serie de capítulos, son muchos, no tengo tiempo de enumerarlos, sobre las Américas, es decir, diferentes espacios, Brasil, la América española, y por último, como digo, una serie, o sea, son 2 capítulos que lo cierran en torno a el papel de la mujer en el contexto esclavista de la India portuguesa, porque se nos olvida que en esos mundos ibéricos hay espacios que están en el Océano Índico o incluso en el Pacífico. Es decir, la historia atlántica, bueno, pues se ha quedado un poco pequeña para la complejidad de aquellos espacios. Y bueno, en definitiva es un libro muy denso, que costó sangre y sudor y lágrimas editar, historiadores muy diferentes, de tradiciones completamente diferentes, aproximaciones diferentes, pero absolutamente enriquecedor, y creo que cubre un hueco absolutamente imprescindible, y tanto por la cantidad de fuentes utilizadas como la variabilidad de perspectiva, de análisis, de aproximaciones, de contextos, no solo espaciales o temporales, sino cotidianos. Y bueno, nada más, doy paso porque vamos un poco justitos ya a Javier. Bueno, buenas tardes. Yo quisiera empezar con una disculpa y un agradecimiento.
Bueno, y antes, no, voy a ser breve, no hagan caso a lo que ha dicho el profesor Pérez García, esta vez me comportaré, seré bueno y seré bastante breve. La disculpa por no haber estado esta mañana aquí con ustedes, mis obligaciones me lo han impedido, y agradecimiento a Teresa y a Eduardo, por los organizadores de este congreso, y también a los investigadores principales del proyecto, Rafa y Manolo, por todos estos años, porque el libro que tienen ustedes aquí es el fruto de todos esos años de colaboración en el proyecto, gracias a su labor, que empezó todo en una asignatura, técnicas y metodología de historia moderna, cuarto grado de historia. Me dijo el profesor Pérez García que si me animaba a echarle un vistazo a los papeles, a un archivo de aquí de Sevilla. Vi la palabra esclavo y ahí ya estamos, de ahí a hoy. Han pasado ya muchos años y ya empezó el gusanillo de los documentos. Yo estuve en 2017 en Granada investigando sobre los miembros de la élite municipal de la ciudad, en el archivo de la Chancillería de Granada, que si ustedes no lo saben es uno de los archivos judiciales más importantes de España. Surgió ante mí, como dirían muchos investigadores, que los esclavos de repente aparecen ante nuestros ojos, aunque estemos investigando otra cosa, siempre aparecen los esclavos. Empezaron a aparecer pleitos de esclavos. Yo no tenía mucho conocimiento sobre eso, no sabía que hubo tantos esclavos en los tribunales de la Corona de Castilla entre los siglos XVI y XVIII. Y empecé a indagar. Vi que además eran pleitos de libertad, también había pleitos criminales, vi que además esos pleitos los ganaban y que además había muchos testimonios personales. Se notaba, uno podía indagar en la voz del esclavo a través del documento. Por tanto, se lo propuse, el tema original de la investigación era otro, muy distinto. Le propuse él aceptó y empezamos la tesis doctoral, que tuvo lugar desde el año 2017 hasta 2022, año en que leí la tesis doctoral. Este libro es el resultado de esa tesis. Me considero una persona con suerte, dado que la mayor parte de las tesis doctorales en España no se publican, tesis buenas como esta, incluso mejores, no se publican. Es bastante complejo publicar hoy día en España, y así que me considero afortunado. Este libro parte de esa pregunta que me hice cuando vi el primer documento en el que se hacía mención a un caso judicial protagonizado por un esclavo. ¿Qué tipo de pleitos son? ¿Cómo estas personas tuvieron que llegar a la justicia? ¿Y qué casos, qué circunstancias atravesaron? Por tanto, en esta investigación el objetivo era indagar en los esclavos, el protagonismo que tuvieron los esclavos en los pleitos judiciales, en una cronología bastante acotada entre los años 1570, después de la rebelión morisca, hasta el año 1700, donde ya se ve ese declive de la población esclava, principalmente en Andalucía, a lo largo de la segunda mitad del siglo XVII. En este caso, la base documental principalmente ha sido la del archivo de la Chancillería de Granada. También se han utilizado documentación procedente de archivos municipales, en este caso archivos como el de Antequera, que están digitalizados, archivos como el de Écija, también el municipal de Granada, y también el Archivo Histórico Nacional. Yo quiero decirles que si el archivo de la Chancillería de Granada no hubiera permitido fotografiar la documentación, difícilmente hoy estaría aquí ante ustedes, porque en esta investigación se hicieron casi 11.000 fotografías. Se consultaron 11.000 documentos, y sin esa fotografía habría sido una tarea totalmente titánica e imposible para una sola persona en el tiempo en el que duró la investigación. Como saben, o si no lo saben se lo digo, el archivo Tribunal de la Chancillería de Granada era un tribunal de apelación. A través de su documentación vemos documentos que proceden de tribunales de primera instancia, tribunales locales, desde el Tajo, que es la jurisdicción desde el norte
del sur del Tajo, todo eso dentro de la Corona de Castilla sería la jurisdicción de la Chancillería de Granada, incluyendo Orán y Melilla. Por eso la documentación que encontramos es tan variada, encontramos una geografía de la población esclava muy interesante porque nos permite consultar documentos procedentes de tribunales que de una forma sin estar reunido en un único archivo habría sido totalmente imposible. Esa heterogeneidad geográfica se ve en el primer capítulo. Este libro se divide en 4 capítulos. El primer capítulo trata de analizar las circunstancias y las características de esta zona tan marcada que sería hoy como la actual Andalucía, parte de Extremadura, buena parte de Castilla-La Mancha, Murcia y, hemos dicho, Melilla y Orán. Trata de analizar las compras y ventas, trata de analizar también especialmente las circunstancias concretas de una ciudad interesantísima por su situación geográfica como es Orán, donde encontramos 2 familias judías. La presencia de judíos estaba permitida en Orán hasta buena parte del siglo XVII. Encontramos familias judías como los cansinos y los saportas, que participaban activamente de la trata esclavista entre el norte de África y la península, y también las familias, los gobernadores civiles que estaban a cargo de Orán. Vemos cómo participaban en la trata y cómo eso tuvo su eco en la documentación judicial. Por supuesto, estamos ante una documentación judicial y encontramos pleitos criminales. Los esclavos en esta época, esclavos libres y libertos, cometieron delitos y fueron víctimas de delitos considerados como tales por la legislación de la época. En el segundo capítulo observamos una serie de pleitos criminales en la que los esclavos aparecen secuestrados, asesinados, golpeados, pero también vemos cómo los esclavos golpean, asesinan y secuestran. Todo ello en base al deber que tenían con sus amos. Vamos a ver que el procesamiento judicial del esclavo va a ser una variante más de los malos tratos que sufría por parte del dueño, porque el esclavo se veía obligado por sus circunstancias a actuar, a cometer delitos y obviamente el perjudicado acababa siendo en mayor medida el amo. Ya digo que la criminalidad es importante. En la documentación aparecen más de 700 esclavos libres y libertos. Y por supuesto, ya la segunda parte, los siguientes 2 capítulos, sería en torno a los pleitos de libertad. Los esclavos en la España de los siglos XVI, XVII y XVIII y buena parte del XIX tuvieron el derecho de pleitear contra sus propietarios si estos así lo consideraban, si su situación era contraria a la legislación. Vemos cómo muchos esclavos, principalmente esclavas, acompañadas de sus hijos, acudían a los tribunales y en la mayor parte de los casos, en torno al 90% de los casos que se han encontrado, concretamente una muestra de 201 pleitos de libertad, en la mayor parte de los casos los esclavos ganan a sus amos. Vemos los testimonios de los esclavos, vemos cómo los esclavos para llevar a cabo esos procesos que tenían una duración en torno a 2-3 años, podían convocar sus propios testigos. Vemos testimonios que nos aportan muchísimos detalles sobre la vida de los esclavos y sus vinculaciones en la comunidad que les tocó vivir. Y por supuesto vemos 2 casos que de eso trata el último capítulo. Vemos 2 casos muy interesantes por sus circunstancias muy concretas, muy específicas, como es el caso de los esclavos moriscos. Buena parte de los pleitos de libertad que tuvieron lugar en los tribunales de justicia, tanto municipales como en la Chancillería, durante las décadas finales del siglo XVI, fueron protagonizados por moriscos que, por la pragmática de 1572, las niñas no podían ser esclavizadas a una edad inferior a 9 años y medio y los niños a una edad inferior a 10 años y medio.
esa ley se vulneró sistemáticamente durante el conflicto, y por ese motivo muchísimos esclavos, acompañados de sus familias libres, consiguieron llegar a los tribunales de justicia y conseguir la libertad. Vemos el caso de los moriscos y vemos también el caso de esclavos de origen asiático. Tenemos esclavos que, procedentes de la India de Portugal, acaban llegando a España por la vía de Portugal, por Lisboa, y pleitean porque consideran que su situación, su captura fue ilegítima, fue contraria a las leyes. Tenemos esclavos con testimonios muy interesantes que nos ilustra la complejidad de la trata en los mundos ibéricos, esclavos procedentes de Bengala, esclavos procedentes de la propia India y esclavos también procedentes del lejano Japón. Todo ello nos da, en resumen, todo esto nos da luz donde antes no había. Se sabía poco sobre la repercusión, el protagonismo que tuvieron los esclavos en los tribunales de justicia. Con este libro se sabe más, y eso es lo que he pretendido en estos años. Yo creo que al final, en cada investigación, uno lo que tiene que decir es que ha disfrutado. Y en este caso, pues ha sido así, y me alegra estar ante ustedes hoy aquí. Muchísimas gracias.